noches, amados hermanos. Vamos a comenzar el estudio de hoy y le vamos a pedir a nuestro hermano Sergito que nos comience con una oración. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos regalas, Señor. Dejamos este estudio a tus pies para que tú nos enseñes, para que nos transformes a la imagen de Cristo, para que podamos escuchar tu voz. Guía a nuestro pastor en la enseñanza, Señor, y pon en nosotros siempre un corazón dispuesto para aprender, para obedecerte y para ser transformado, Padre. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver la tercera fiesta, que es la fiesta de las primicias. Nosotros, estamos estudiando la descripción de las fiestas del Señor que están expresadas en Levítico 23 y también en el libro del Éxodo, ¿ya? Son 7 fiestas y todas ellas tienen que ver con el plan de salvación de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, ¿ya? Recuerden que la palabra Mesías y Cristo son lo mismo. Mesías es en hebreo y Cristo es en griego, ¿ya? Pero el principio es el mismo. Así que cuando alguien dice, no, nosotros somos mesiánicos, no es lo mismo que decir cristiano, ¿ya? Entonces, estas 3 fiestas que hemos visto son juntitas, están todas en la misma semana y todas tienen que ver con el evento de la Pascua. Recuerde que Pascua, propiamente tal, el Pesaj, no es la fiesta en sí, sino que es el cordero que se sacrificaba. Cuando después dice Jesús, Él es nuestra Pascua, se está refiriendo que Él es nuestro sacrificio. Pero después, en términos, diríamos nosotros, prácticos, se llegó a conocer como estas 3 fiestas juntas como la Pascua. Es como diríamos nosotros, por ejemplo, nosotros decimos fiestas patrias. Pero en las fiestas patrias está la independencia, el Día del Ejército y otras cosas más, ¿no es cierto?, que hacen un todo. Entonces, lo primero que recordamos es que esta fiesta, que se traduce fiesta, pero la verdad que la palabra es moed, que significa una convocación, una santa convocación. Y es Dios convocando a su pueblo, ¿no es cierto?, para celebrar esta fiesta. Hoy día nosotros estamos mirando las 4 fiestas de la primavera, que son Pascua, Panes sin levadura, Primicias y Pentecostés, que es la última fiesta de la primavera que ya está bordeando el otoño, ¿no es cierto? Esas 4 fiestas ya están cumplidas. Entonces, la importancia de recordarlas y de observarlas, ¿no es cierto?, siempre hay una controversia en cuanto a aquellos que quieren de alguna forma ir quizás más allá y quizás no estaría mal hacerlo en recordarlas como tal, pero a lo menos nosotros como cristianos tenemos que observar los tiempos y recordar, y sobre todas las cosas, algo que es muy importante: por qué Dios dio al pueblo estas convocaciones. Y si recuerdan, cuando leímos en el libro del Éxodo, decía, cuando tus hijos te pregunten por qué hacen esto, ¿no es cierto?, nosotros diéramos, y digo nosotros porque nos incluye, diéramos la respuesta correcta de lo que significa eso, ¿ya? Porque ¿qué pasa con los conceptos religiosos que nosotros adquirimos durante la época en que quizás alguno participó en el catolicismo romano o lo que fuera? Normalmente cuando le preguntaban a alguien, oye, pero ¿por qué se hace esto? Bueno, porque siempre se ha hecho así, ¿entiendes? Entonces, no, pues la idea de las convocaciones, de los moed de Dios, es que siempre nosotros supiéramos por qué lo estamos haciendo. En el caso del pueblo de Israel saliendo de Egipto, ¿no es cierto?, era recordar ese rescate, ¿no es cierto? Y el cumplimiento de estas fiestas tiene, por supuesto, para, en el caso de Israel propiamente tal, recordar hechos concretos, también históricos, que son parte de su historia propia. Por ejemplo, la liberación de Egipto. Nosotros no estamos siendo liberados de un Egipto físico, somos liberados de un concepto que denominamos Egipto en un sentido espiritual, ¿ya? El que sea espiritual no es místico, la parte de Egipto
era real y es real y fue real, pero también es una forma simbólica de una liberación más grande que el solo hecho de ser liberados de una nación en particular. Porque el hecho de que fueran sacados de Egipto los liberó de un yugo como esclavos humanos propiamente tal, pero seguían siendo esclavos del pecado. Entonces, son aplicaciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver justamente con el propósito final de esta fiesta. Ya cuando el Señor dice que nos sacó de las tinieblas a la luz, ¿no es cierto?, ahí se está refiriendo justamente al propósito de eso. Y estas fiestas que el Señor nos dio, volvemos al anterior, tienen un propósito de siempre conmemorar. ¿Y por qué es que nosotros los seres humanos, iba a decir los otros, es que estaba viendo una entrevista a un futbolista, por eso, en el trabajo de la semana, ¿por qué tenemos que tener siempre recordatorios? ¿Por qué tenemos que tener siempre recordatorios? Porque tenemos mala memoria, porque eso es la respuesta, porque nuestra tendencia es a olvidar, ¿no es cierto? Y a veces olvidar con una memoria selectiva. Entonces, y el hecho de recordar permanentemente también tiene un efecto de proyección. Esto se transmitió durante muchos siglos vía oral hasta que llegó al monte Sinaí y se escribió, ¿ya? Pero el hecho de transmitir a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, lo mismo, lo que tú le transmitiste a tus hijos, lo que probablemente aquellos que tuvieron padres cristianos recibieron y lo transmiten, va generando un efecto colectivo, independiente de que mis hijos, tus hijos, se conviertan hoy día, mañana, pasado, no lo sabemos, pero hay algo, una semilla sembrada ahí que va generando una proyección en el tiempo, ¿ya? Entonces, lo hacemos para no olvidarnos nunca y lo segundo es para contarlo siempre, ¿ya? Entonces, otra cosa importante que nosotros vimos es cómo es que se mide el tiempo en la Biblia, ¿ya? Y acá es donde nosotros vamos a necesitar un poco cambiar la manera de pensar en ese sentido, porque para nosotros, por ejemplo, a esta hora está terminando el día, ¿no es cierto? Pero en el caso de los hebreos ya llevan 2 horas de empezado el día, ¿ya? No es que ellos se acuestan en la mañana y trabajan en la noche, no, es la forma de cómo tomar el tiempo, ¿ya? Igual duermen en la noche, todo lo que tú quieras, pero el día para ellos empieza al caer la tarde. El día para nosotros comienza al amanecer, ¿ya? Entonces, eso también va a ser muy importante y es muy importante para poder, digamos, encajar los eventos que estudiamos, ¿ya? Y también el tema del calendario, porque el año para nosotros comienza en el mes de enero, pero para ellos comienza entre finales de marzo, principios de abril, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su calendario es lunisolar, ¿ya? El nuestro es solar completo. Entonces, eso Beadar es un espacio que queda porque nosotros tenemos años bisiestos, pero en el caso de ellos no tienen años bisiestos, sino que cada cierta cantidad de años que no recuerdo, ellos juntan todos los excedentes de tiempo y lo colocan en un mes, ¿ya? Que se llama el mes Emberibosmal, ¿ya? Entonces, es por eso que está ahí. Pero imagínense, ellos comienzan el año acá. Obviamente, cuando se hizo este calendario, ya había una nación involucrada con la agricultura. Por eso es que está todo relacionado con la agricultura. Por eso es que cuando salen de Egipto y van a comenzar su viaje a la tierra prometida, ¿le recuerdan lo que dice Moisés? Este mes, que en el caso del tiempo que ellos tenían en Egipto era el 7º, ¿no es cierto? Este mes, ¿qué mes es de nosotros? El julio. Supongamos que nosotros salimos en el mes de julio de Egipto.
Pero cuando vamos a iniciar nuestro camino a la tierra prometida, el Señor dice a Moisés, este mes que para ustedes es el séptimo, o que era el séptimo, va a ser el primero. ¿Ya? Y ahí empieza a contar otra vez el tiempo en el tiempo de Dios. Y lo va a establecer en función de estas conmemoraciones o estas convocatorias que están divididas en convocatorias de la primavera y del otoño. ¿Ya? Bueno, las fases de la luna eran sumamente importantes, la observación, por eso tenían que existir 2 testigos certificados y todo esto porque la aparición de la primera uñita de la luna marcaba el inicio del mes y así mismo también la última uñita marcaba el final del mes. Eso lo vamos a ver después. Y llegamos al tema de la Pascua, ¿no es cierto? Y básicamente la Pascua es el inicio de todo. La Pascua es el paso, la liberación. Y esta Pascua, que es el Cordero en definitiva, tiene, aparte de todas las cosas que hemos visto nosotros, una esencia, ¿no es cierto?, que es el pacto renovado. Nunca olvidemos que la Pascua es el pacto, ¿no es cierto?, o el cumplimiento de esa Pascua en Jesús, es la renovación del pacto que cayó desde el momento en que Adán y Eva, ¿no es cierto?, rompieron la relación con Dios. Y de ahí en adelante, Dios hizo un pacto con Noé, ¿no es cierto? Después hizo un pacto con Abraham, después hizo un pacto con Moisés, pero todos esos están enmarcados dentro de lo que se puede llamar el antiguo pacto. ¿Ya? Por eso dice el libro de Hebreos que era un pacto imperfecto. ¿Por qué? Porque implicaba el hecho de que el hombre tenía que responder, por decirlo de alguna manera, cumplir su parte. Y la respuesta es, nunca la cumplió. Nunca lo cumplió. Por eso tuvo que venir el ser humano perfecto, sin pecado, nuestro Señor Jesucristo, y Él cumplir la parte que el hombre nunca, jamás pudo cumplir ni podrá cumplir. Y por eso es que se le llama el pacto renovado. ¿Ya? Y este pacto renovado comienza específicamente, y aquí tenemos que ir integrando conocimiento con las tribus del norte. ¿Recuerdan? Cuando Jesús dijo, yo vengo a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, significa que este pacto renovado comienza con esas ovejas perdidas. ¿Va a alcanzar a la casa del sur en un futuro? Por supuesto que sí. Romanos 11 nos dice claramente eso, que no ha sido desechado, ¿no es cierto?, la casa del sur. Pero este pacto renovado, recuerda lo que leímos en Ezequiel, ¿no es cierto? El valle de los huesos secos. Esta es la casa de Israel, que vuelve a Dios, y ya no volvemos a Dios por medio de un pacto escrito en piedra, sino que un pacto escrito en el corazón, dice. ¿Ya? Entonces Jesús vino a esto. Por eso dice, yo renuevo el pacto. Yo renuevo el pacto. Eso está ahí. Bueno, recuerden que la palabra pacto, marca o señal es la letra Tab, y el primer pacto con gentiles lo hizo con Efraín, pero ese pacto apuntaba a la cruz de Cristo. Y el instrumento escogido por el Señor para revelar este misterio fue el apóstol Pablo. ¿Ya? El apóstol Pablo, un erudito del Tanaj. Recuerden que el Tanaj es el Antiguo Testamento, que implica Torá, Neviín, que son los profetas, y Ketubín, que son el resto de los escritos. Entonces Pablo es el que devela este misterio. Este misterio, recuerden siempre que se cabeceaban los eruditos israelitas o judíos después, cómo es que iba a volver a traer a la casa de Israel si habían 2 cosas que lo imposibilitaban. La primera de ellas es que no existían ya como étnicamente, como raza o como tribu, perdón. Y lo otro es que incluso si existieran étnicamente como tribu, está imposibilitado por una carta de divorcio que el mismo Dios les había entregado. Y por eso dice Romanos 7, ¿no es cierto?, que muere Jesús en la carne para que resucite, y entonces ahora nosotros somos del otro, del resucitado. ¿Ya? Bueno, la preparación de la Pascua, eso también lo vimos. El cumplimiento mesiánico, cada uno de los espacios.
Jesús y la cena de Pascua. Recuerde que Jesús comió la Pascua el día, aquí estamos, ¿no es cierto?, en esto, el día martes, terminando el martes y empezando el miércoles. El cordero se sacrificaba a las 3 de la tarde del día 14 y por eso también Nicodemo y José de Arimatea rápidamente lo tuvieron que bajar, no porque se iniciaba el Shabbat de semana, sino porque se iniciaba un Shabbat alto que era el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a Levítico 23 para introducir después la última de estas 3 fiestas, que es primicias. Levítico 23, desde el versículo 4 al 10. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. No se olvide que estas son las fiestas solemnes de Jehová. Nunca más nosotros debemos decir, no, estas fiestas son de los judíos. No, son nuestras, son de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios, nos pertenecen también. Ya no las celebramos desde el punto de vista futuro, las celebramos desde el punto de vista conmemorativo en la cena del Señor. ¿Ya? En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Está claro eso? Está claro eso. Al primer mes, que es el mes de Nisan o Abib, es lo mismo, ¿ya? Que era el 7º mes de la salida de Egipto. Salieron ellos en julio de Egipto, por decir una cosa, y a partir de ese momento va a comenzar de 0, y entonces el mes 7º se transforma en primero. ¿Ya? Y a los 14, el día 14, se sacrificaba el cordero entre las 2 tardes. Eso significa a las 3 de la tarde. Recuerde cuando vimos el reloj, primera tarde de las 12 a las 3, segunda tarde de las 3 a las 6. La mitad es las 3. Hora exacta en la que Jesús murió, ¿no es cierto? Que en el horario romano incluso, o como medían los romanos, era la hora 9. ¿Ya? Ok, ahora bien, escuche. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ya, entonces dice, Jesús, aquí estamos a las 3 de la tarde, del día miércoles 14, a las 3 muere, José de Arimatea y Nicodemo tienen menos de 3 horas para hacer todo, llevar el cuerpo, sepultarlo, ¿no es cierto?, limpiarlo, envolverlo y sepultarlo, y el día 15, que vendría a ser, y acá es donde nos enredamos, el miércoles, para nosotros sería miércoles a las 6, 1 minuto, es todavía miércoles, pero para ellos ya es jueves, y es día 15, no 14, y es el momento en que se comía la cena de Pascua. Se sacrificaba el cordero a las 3 y se comía al caer la tarde, ¿no es cierto?, al terminar el día, y al empezar el otro, a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde. Entonces, José de Arimatea y Nicodemo rápidamente, porque se estaban preparando para la Pascua, la cena propiamente tal, pero también porque empezaba un día solemne que se llama un Shabbat alto. La palabra Shabbat no es sábado, la palabra Shabbat es descanso, un descanso alto o un Shabbatón, que también se le llama, ¿no es cierto? Pero no era el sábado o el Shabbat, semanal, sino que era un Shabbat alto, era un feriado, ¿ya? Era un feriado, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende? Entonces, por eso, nosotros, ¿qué aprendimos en el catolicismo romano? Que
Jesús murió un viernes porque venía el Shabbat. No, y eso es porque, acuérdense lo que vimos ya hace un tiempo, el catolicismo romano borró toda instancia judaica de la escritura y por eso es que no podemos entender. Esto habría sido imposible porque jamás Jesús habría estado 72 horas si muere el viernes y resucita el domingo. ¿Ya? Entonces, empezaba este Shabbat alto el día 15 y da inicio al día o el inicio de la fiesta de los panes sin levadura que va a durar 7 días. En este caso, de jueves a jueves. Y el próximo jueves también es un Shabbat alto. Esto es solamente una vez en el año. ¿Ya? Una vez en el año. ¿Estamos? Entonces, la cena, panes sin levadura, por eso es que en la cena se comía el pan sin levadura también, ¿no es cierto? Y se comía el cordero. Ok, continúa. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. El próximo jueves también era santa convocación. Terminaba el periodo de la fiesta de los panes sin levadura. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Ya. Lee los 10 y 11. Estamos acá, ¿no es cierto? Martes para miércoles, Jesús cena con sus discípulos, un día antes. Todo el miércoles lo llevan para allá, lo llevan para acá, lo llevan donde Pilato, a las 9 lo entregan, lo crucifican a las 12, muere a las 3, lo entierran antes de las 6. Jueves 15 empieza, primer día de pan y sin levadura, es un Shabbat alto, no se trabaja, no se hace nada, ¿no es cierto? Y va a empezar entonces la noche del jueves, noche y día del jueves, noche y día del viernes, noche y día del sábado. ¿Ya? Y entonces, ¿cuándo se va a presentar la primicia por el sacerdote? Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies. Pausa. Este mandamiento no lo cumplieron, por supuesto, en Egipto. En Egipto solamente Pascua y pan y sin levadura. Tampoco lo cumplieron en el desierto porque nunca sembraron. ¿Qué comían en el desierto? Maná, ¿no es cierto? Esto lo iban a ejecutar cuando entraran a la tierra. O sea, desde el momento en que Dios le está diciendo a Moisés hasta que lo ejecutaron, pasaron más de 40 años. Con Josué, exacto, porque ya van a entrar a la tierra y no es que llegaron a la tierra y empezaron a sembrar al tiro. Tuvieron una década o un poco más, ¿no es cierto?, de conquista. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ya, entonces, cuando entren y empiecen a trabajar la tierra y sieguen, van a traer una gavilla de los primeros frutos, que en esta época es la cebada. Y lo van a llevar al sacerdote como una ofrenda, ¿no es cierto?, de primicias, lo primero. ¿Ya? Lo primero. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Ok, entonces, cena un día antes de Jesús, capturado en el Getsemaní, 3 de la tarde, muere, sepultado antes que termine el miércoles y empiece el jueves. Jueves no se podía hacer nada, Shabbat alto de los panes sin levadura, el inicio, y Jesús es todo el jueves, todo el viernes, todo el sábado, ¿no es cierto? Y entonces la gavilla se tenía que mecer ¿cuándo? El día siguiente del
del reposo. Ese sí es el reposo semanal. Entonces, 1, 2, 3. Y el día siguiente sería el sábado a partir de las 6, 1 minuto para nosotros. Aquí comenzaba el día, el primer día, que para nosotros todavía es domingo, pero para ellos ya es primer día de la semana. Por eso los adventistas y otros dicen que Jesús resucitó en un Shabbat. No, Jesús no resucitó en un Shabbat. Jesús resucitó el primer día de la semana porque tenemos que usar este calendario, esta forma de medir el tiempo. El primer día de la semana, dice claramente, resucitó Jesús. Y Él es la primicia, el primer fruto. El primer fruto de todo lo que seremos nosotros en un futuro, resucitado en cuerpo glorificado. ¿Ya? Porque la resurrección de Lázaro no fue primicia, porque Lázaro volvió a morir. Las resurrecciones que hicieron Eliseo, Elías en el Antiguo Testamento, la que hizo Pedro, todas ellas, incluso las que hizo Jesús, todas ellas no son primeros frutos. ¿Qué es lo que era eso? Era la demostración del poder de Dios sobre la muerte. Pero no eran frutos a los que se está refiriendo esto. ¿Ya? ¿Estamos? Ok. Ya, las primicias. Entonces, bueno, la palabra primicia es una palabra que proviene del latín. Recuerden que la traducción, la Septuaginta, que es la traducción al griego, ¿ya? Después vino el 370 y tanto, u 80 y tanto, no me recuerdo, la Vulgata latina que tradujo Jerónimo, y bueno, ahí aparece la palabra primicia, es una palabra latina. Pero el concepto es que el sacrificio de Pesaj, se cogía la gavilla, todo lo que ya dijimos anteriormente, vale decir que el mismo día que ocurría todo esto, se separaba la gavilla porque había que llevarla al sacerdote, ¿no es cierto?, para que el sacerdote la meciera, y la mecía para un lado, para otro, es como abarcando todo, es como una gratitud a Dios por todo. ¿Ya? Entonces se llama Yom Abikurim en hebreo. Yom es día, ¿ya? Yom Kippur. Por eso, paréntesis, todos estos que dicen, bueno, a lo mejor en Génesis lo que quería decir Dios eran 1000 años o un periodo de miles de años. No, porque la palabra que aparece es Yom, y fue la tarde y el día Yom 1, Yom 2, Yom 3, ¿ya? Entonces, la resurrección de Jesús es el cumplimiento de la fiesta de primeros frutos, ¿ya? 1 Corintios 15, 20. Gracias. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron. ¿Por qué? Porque todavía no ocurre el arrebatamiento. Por lo tanto, está refiriéndose solamente a los que durmieron. ¿Ya? Ahora, en Mateo 27, 52, 53 va a haber un evento muy importante y que muchas veces no se ha sabido explicar. ¿Por qué? Por el desconocimiento de las raíces hebreas. Porque cuando entendemos raíces hebreas y cuando entendemos, ¿no es cierto?, lo que significa las fiestas del Señor, entendemos por qué o cuál es el motivo de esto que ocurrió en Jerusalén. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ya. ¿Qué pasó cuando resucitó Jesús?
dice que se abrieron, no todos, se abrieron muchos sepulcros, pero no todos, y resucitaron personas. Jesús, recuerden que cumple todos los aspectos, ¿no es cierto? Y todos los roles, podríamos decir, del proceso. Él es el Cordero, pero también Él es el propiciatorio, ¿no es cierto? Él es el sumo sacerdote, él es el Cordero del Yom Kippur, es todo, ¿no es cierto? Entonces, como sacerdote, Él también tenía que presentar una gavilla de primeros frutos. Por eso es que ocurre una resurrección limitada, simbólica, porque una gavilla es una cosa simbólica de lo demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Toma estas resurrecciones y las va a presentar ¿dónde? ¿Dónde? En el trono de Dios. Por eso cuando María Magdalena, que es la primera persona que se encuentra con Jesús, Jesús le dice, María Magdalena dice, Raboni. Y él le dice, no me toques. Raboni, por si acaso, es maestro alto o gran maestro. Era más que un rabí. Entonces, Raboni. Y le dice, no me toques porque no he subido a mi Padre, al Padre. ¿No es cierto? Él, por lo tanto, esas personas que resucitaron con cuerpos glorificados, como una primicia de lo que sucedería con todos nosotros después. ¿Se entiende? Ausentes del cuerpo, presente al Señor. ¿Se entiende? Entonces, los toma como primicia, los lleva al trono, vuelve y de ahí, bueno, se vuelven a encontrar, lo abrazan y todo lo que ya sabemos. Pero no podía ser tocado en ese momento porque aún no he subido al Padre. Él ofició su rol de sumo sacerdote también al presentar estas primicias. ¿Se entiende? Él es la primicia como tal, pero también es el sumo sacerdote que presenta las primicias de la resurrección. ¿Ya? Él es el primogénito de la nueva creación, pero también es el sumo sacerdote porque Él resucitó no para resucitar solo, sino para resucitarnos a nosotros y presenta esa gavilla de resucitados, ¿no es cierto?, con cuerpo glorificado y lo lleva al trono del Padre. ¿Estamos? Entonces, Él es la primicia, pero también es el sumo sacerdote que presenta eso. Y todo esto está ocurriendo en el proceso de la resurrección. Jesús resucita al comenzar el primer día de la semana. Mateo 28, 1 al 2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ya. El primer día de la semana vino María Magdalena. Ahora, ojo con esto. El primer día de la semana, vamos a ponernos en tiempo nuestro. Es sábado, el sábado nuestro todavía, a las 7 de la tarde. Supongamos que las mujeres hayan esperado un rato, ya, ponle a las 7 de la tarde llegaron allá, ¿no es cierto? Es domingo de ellos, pero es sábado nuestro, ¿ya? Pero ya es el primer día. Y llegan y está removida la piedra. Recuerden que la piedra la remueven los ángeles no para que salga Jesús, sino para que entren las mujeres y las personas después a comprobar que Él había resucitado. ¿Ya? Entonces, el primer día de la semana, al comenzar el primer día de la semana, eran las 7 de la tarde de allá, que dicho sea de paso, ya está oscuro en Israel. En Israel amanece como a las 5 de la mañana y a las 6 de la tarde ya está oscureciendo bastante y a las 7 de la tarde ya está oscuro. ¿Ya? Ya está oscuro. Lucas 24.
El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Primer día de la semana. Entonces Jesús no resucitó un sábado, resucitó el primer día de la semana. Aunque para nuestra forma de medir el tiempo y de considerar el día como tal, es sábado. ¿Ya? Hay líneas adventistas o los adventistas enseñan que Jesús resucitó un Shabbat. No resucitó un Shabbat. Resucitó el primer día de la semana, que hoy se llama domingo. ¿Ya? El primer día de la semana, y eso lo repite. Y si vemos Juan 20, 1 y 2, vamos a encontrar lo mismo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ya. Vuelve a leerlo cerquito. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Pausa. Esa traducción no es la mejor, fue de mañana. La traducción correcta ahí es fue al comenzar el día. ¿Ya? Fue al comenzar el día. ¿Por qué? Y eso, por eso es que aunque el Nuevo Testamento está escrito en griego, está en un contexto, cultura y pensamiento judío. Un judío nunca va a decir es de mañana a las 7 de la tarde, aunque es la primera hora del nuevo día. Pero ellos dicen al comenzar el día. Y ahí sí, puede ser a las 6 de la tarde, 1 minuto, 7 de la tarde, y hasta ahí nomás, porque después empiezan otras divisiones. ¿Ya? Entonces lo que está diciendo ahí es que al comenzar el primer día de la semana, va María Magdalena y se encuentra oscuro, por supuesto, porque a las 7 de la tarde ya está oscuro. Oscuro, oscuro. Pero no es la oscuridad de la amanecida, es la oscuridad del atardecer. Por eso es que va corriendo donde Pedro, porque seguramente que si va donde Pedro a las 4 de la mañana, Pedro está durmiendo. ¿Cierto? No sé si está durmiendo en ese momento, pero ¿se entiende? No es que ellos duerman en de día y trabajen, no. Es que miden el tiempo otra cosa. Para ellos el día está empezando cuando para nosotros está terminando. Es al ver. ¿Ya? Entonces va, corre y va donde Pedro. Entonces, todas estas cosas son, de alguna manera, irlas procesando, porque es una forma, o es la forma bíblica de tomar y medir el tiempo. ¿Ya? Tomar y medir el tiempo. Ok. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no es cierto? La resurrección de primicias, de esta gavilla de resucitados, y tenían que ser resucitados en un cuerpo glorificado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, en definitiva, se presentaba ante el Padre, porque si esta gente estos hermanos, hubiesen vuelto a morir, no habrían sido primicias, habrían sido resucitados, nada más. ¿Ya? Y eran primicias de la nueva creación. ¿Ya? Él es nuestra primicia, el Señor Jesucristo. Y Jesús se presenta como primicia. Vamos a ver el pasaje en cuestión cuando Jesús le dice a María Magdalena. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús.
Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ya, fíjense lo hermoso que le dice Jesús: no me toques, porque no he subido a mi Padre, pero anda donde mis hermanos, voy a mi Dios, a vuestro Dios, a mi Padre y vuestro Padre. Eso es precioso, pero eso es lo que está hablando justamente de que Jesús cumple su rol como sumo sacerdote, de presentar en el trono, ¿no es cierto?, en el lugar santísimo verdadero, en la presencia de Dios, la primicia de los resucitados. ¿Ya? Ya. En Lucas, que no está ahí, capítulo 24, que es el famoso pasaje del camino a Emaús. Todo esto ocurre el primer día de la semana. ¿Ya? El primer día de la semana, vale decir, todo esto está ocurriendo el domingo. Desde las 6 de la tarde del domingo hasta las 6 de la tarde del lunes es el primer día de la semana. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Entonces ya vemos, va Jesús, ¿no es cierto?, y se le acerca a los discípulos y empieza a hablar, y los discípulos le empiezan a contar: ¿acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén, que este Jesús, ¿no es cierto? O esa canción que cantaban ustedes cuando iban a donde los curitas, por la calzada de Maús. Eso, ¿ya? Ok. Entonces, versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron... Perdón. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo mismo. Desde Moisés, que representa la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, y los profetas, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, pero tenemos que entenderlo a la luz de esto. Y por eso es que podemos tener un mejor entendimiento del Nuevo Testamento y se ilumina la Escritura cuando entendemos esto. Jesús no está hablando aquí de Mateo, Marcos, ni siquiera estaban escritos. Faltaba mucho tiempo para que eso sucediera. Le está hablando de la Escritura, de lo que nosotros consideramos como Antiguo Testamento y cuya relación con él no es la mejor. ¿Ya? Continúa. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo:
quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Ya, entonces cuando dice el día ha declinado o está declinando el día, ¿qué hora sería? Cerca de las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde puede haber sido. Para nosotros está declinando el día, no, pues. Para ellos está declinando el día. Entonces iba a empezar el día segundo, que para nosotros es el lunes. ¿Ya? Porque para ellos el primer día de la semana es el domingo. El segundo día es el lunes y así sucesivamente. Entonces todo el día de la resurrección, el primer día de la semana, que ya no era por supuesto un Shabbat, Jesús se presentó a las mujeres, se presentó a personas y se presentó a estos dos discípulos que iban a esta aldea cercana a Jerusalén, la aldea de Emaús. ¿Ya? Entonces, la resurrección de Jesús es el cumplimiento de la fiesta de las primicias. La resurrección de Jesús es el cumplimiento de la fiesta de las primicias. ¿Ya? Entonces, las primicias que corresponden a esta época, recuerden, es la cebada. La primicia de Pentecostés es la del trigo. Y después, en tabernáculos, está la primicia también de los frutos, los higos, la granada y otros frutos más. Entonces, no me sale, Anita. Hoy tantas cuestiones que hemos visto. Ya. Entonces, estas tres fiestas están en la misma semana. ¿Ya? 14, 15 y el día después del Shabbat semanal. ¿Ya? Entonces, Jesús efectivamente resucitó el primer día de la semana, sábado por la tarde para nosotros, pero el primer día de la semana de según lo que contamos aquí. ¿Ya? Nosotros ahora, hermanos, tenemos, espero de verdad, una mejor o una mayor claridad y un mejor entendimiento de lo que significan estas tres primeras fiestas. ¿Ya? Así como también cuando regresemos vamos a tener de Pentecostés, y hasta aquí nosotros tenemos una visión cumplida. La observamos, por supuesto que sí, y nunca la olvidamos, y la enseñamos como la estamos enseñando ahora. Pero lo importante de esto es que así como cumplió las primeras 4, va a cumplir las siguientes 3, donde aquí nosotros conmemoramos y observamos y enseñamos, pero aquí vamos a ser parte de esos cumplimientos, parte de esos cumplimientos. ¿Ya? Ok, ¿alguna pregunta? ¿Se ha logrado entender mejor? Yo sé que son cosas que hay que ir incorporando, pero eso es parte de la intención y del propósito de estos estudios, o de este estudio, o de lo que vimos, porque hoy terminamos el ciclo 2023, aunque estamos en 2024, pero es 2023. Y yo espero que durante este receso que vamos a tener, que por un lado son las vacaciones parceladas porque la iglesia se mantiene abierta los 365 días del año, pero obviamente no podemos salir Anita, Tadeo, el pastor Tadeo y yo al mismo tiempo. Entonces existe esta parcelación, pero por otro lado también es el momento en que nosotros estructuramos lo que vamos a ver a partir de marzo de este año 2024, y el consejo humilde es que puedan ver otra vez estos estudios, repasar, ¿no es cierto?, e ir incorporando estos conceptos, también haciendo lecturas
un poco más profunda de los párrafos que se entregan, no solamente los 2 o 3 versículos que son los que certifican, digamos, lo que estamos afirmando, sino que tener una lectura un poco más extensa, porque de esa manera finalmente nosotros vamos a lograr realmente enamorarnos aún más de la Escritura, y ver que el Antiguo Testamento, toda la Biblia es inspirada por Dios y todo y es preciosa, pero el Antiguo Testamento tiene una belleza que el pueblo de Dios no hemos sabido, digamos, aprovechar, ¿ya? Y obedece a muchas cosas, entre esas, ¿no es cierto?, que el corte con lo judío propiamente tal hace que occidentalicemos culturalmente incluso todas las cosas que están en la Biblia, y no es así, ¿ya? Bien. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has regalado de aprender de ti, Señor, de conocerte mejor. Y Padre, te rogamos que pongas en nosotros el querer y hacer también para leer tu palabra, Padre. Ciertamente sabemos que es tu deseo y te pedimos que tú triunfes en nosotros, Señor, triunfes en nuestra carne, triunfes en nuestras prioridades, Señor, y que podamos tener siempre una relación directa con tu palabra, Padre. A veces leer el Antiguo Testamento, Padre, en nuestra carne, en nuestra mente, es difícil, no lo entendemos, nos cuesta, Padre, pero confiamos en que podamos encontrar el deleite, podamos encontrar el gozo de leer tu palabra para conocerte mejor. Señor, que hagamos nuestra parte, Señor, de poder leerla, de tener un corazón dispuesto para aprender, de ciertamente antes de hacerlo, orar a ti para buscar en oración y que tú mismo nos puedas enseñar y que podamos en nuestra mente y nuestro corazón derribar paradigmas, ideas que no vienen de ti, Señor, que han sido por cultura, por costumbre, por ideas propias, que todo eso sea cambiado por tu palabra, Padre. Confiamos en que tú triunfarás en cada uno de nosotros, confiamos en que ponemos nuestra voluntad delante de ti para que tú obres, Señor, nos disponemos y este tiempo, Señor, sea para no solamente meditar en tu palabra, sino que para ponerla en acción, Señor, y apartar un tiempo y ponernos, esforzarnos y ser valientes, Padre, y leer tu palabra, estar en tus negocios, y qué mejor, Señor, a la cobertura de tu palabra, confiando que tu palabra no volverá vacía en cada uno de nosotros. Perdona las veces que hemos privilegiado otras cosas y no tu palabra, perdona nuestra falta de valentía y falta de esfuerzo, Padre, y que ciertamente sea este estudio un motor, un aliento, Señor, para poder llevar a cabo tu palabra en cada uno de nosotros y ciertamente con el gozo de conocerte mejor. Obra por medio de tu Espíritu Santo y dejamos esta oración delante de ti en el nombre de Jesucristo. Amén.